Un doble inicio tuvo esta cuarentena. Por una parte, el anuncio del cierre, el confinamiento, y por otra parte podemos decir que tuvo otro inicio en una llamada al amor creativo. Desde este segundo inicio, precisamente que fue como una llamada del padre José Granados en aquel mensaje del 10 de marzo, queremos seguir recorriendo este camino de encierro, porque esa luz del amor creativo cambia radicalmente la tendencia del confinamiento. El padre José Granados entonces nos decía, despertamos al amor. Primero, porque descubrimos lo valiosas que son nuestras relaciones familiares, basadas en el cuerpo. Segundo, porque sufrimos como propio el sufrimiento y angustia de todos, de los otros, y entendemos que el dolor nos une, que hay una esperanza en el sufrimiento. Es también escuela. Tercero, porque despertar al amor es despertar también a nuevos modos de obrar juntos, con prácticas familiares que estamos verificando. Y cuarto, porque esta creatividad del amor nos hace descubrir que el amor tiene una fuente inagotable y nos despierta tanto el dolor como el amor a la mirada a Dios como manantial y cauce de todo amor. Bien, estas cuatro luces que podríamos perfectamente en estos días volver a renovar leyendo esta carta, nos daban una visión. En ella, Padre José pues, nos ofrecía un camino claro para hacer fecundo este tiempo. Hacen ya 3 semanas de este mensaje y creo que hemos ido verificando que estas prácticas que vamos compartiendo juntos nos iluminan, hacen de este caminar algo creativo, ¿no? Con todo, descubrimos que junto al amor creativo a nuestro alrededor hay mucho sufrimiento, se ha acrecentado el sufrir de tantos, y que es necesario dar un paso más juntos, hacer extensiva más esta luz, propagarla, cual minoría creativa que somos, a través de nuestra conversación cotidiana y de prácticas que nos ayuden a la reflexión, para como familias y a golpe de conversación o de trato, transmitirlas a otros. Hoy en esta tertulia, que se sitúa en el pórtico de la Semana Santa, vamos a tomar impulso. El antídoto que con el Padre José recibiremos no se quedará en nosotros. Por nosotros llegará a tantos otros. Y de este modo, dándolo generosamente, nos transformará. Comencemos, pues, llenos de esperanza. El hermano Javier Carmena presenta a nuestro digamos, pues, ponente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Padre Juan Antonio. Como muchos presentes saben, pues el Padre José es superior general de los discípulos de los corazones de Jesús y María. También es catedrático de Teología del Matrimonio en el Instituto Juan Pablo II. Y bueno, pues también tiene numerosas publicaciones, subrayar sobre todo pues de teología sacramental y en especial de teología del matrimonio, y también pues sobre teología de la carne de San Juan Pablo II, de los que muchos presentes pues somos beneficiarios de la luz que arrojan estas publicaciones. Y ya pues sencillamente dar la palabra al Padre José y agradecerle su presencia. Muy bien, muchas gracias por esta invitación a poder hablaros y al grupo de Maús sobre todo. Esto con 20 y tantos. Padre José, ¿puedes abrir el micro, por favor? Que he silenciado a todos con el fin de que te podamos oír mejor. Vale, ahora se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Voy a intentar ir no muy rápido para que si hay algún problema de conexión no se pierda excesivamente. Quería agradeceros la posibilidad de hablaros. Es una alegría veros a tantos desde aquí en este tiempo de confinamiento y el poder dirigiros unas palabras y tener unas preguntas que tener sobre esta situación que a todos nos ha
pillado por sorpresa por una parte y que nos suscita tantas preguntas. Lo que me gustaría hacer es, primero, revisar lo que es esa palabra que hemos usado en el título, antídoto, que significa un antídoto contra la epidemia. Y luego voy a repasar las 3 palabras que serían este antídoto, que es sacramento, alianza y fruto. Con respecto al antídoto, quería partir con una imagen, una respuesta que dio Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, cuando le pregunta el periodista Vittorio Messori qué es la historia de la salvación, Santo Padre, le dice. Y el Papa explica, se lanza una explicación filosófica sobre los tiempos modernos, el alejamiento de Dios, cómo Descartes ha traído una visión nueva del hombre que dificulta el anuncio cristiano, con una gran riqueza. Y entonces el periodista le detiene y dice, Santo Padre, todo eso que ha explicado sobre la historia de la salvación parece muy difícil, muy complicado. Entonces Juan Pablo II se detiene y dice, no, si acaso es muy simple. Toda la historia de la salvación, en el fondo, es la historia del hijo pródigo. Es decir, un padre que hace una casa para sus hijos, la creación, un hijo que abandona la casa, pero viene alguien a recordarle en el momento de hambre, de carestía, parecido a una epidemia, a recordarle, ese alguien es Cristo, viene a recordarle la memoria del Creador y puede volver, ser abrazado por el Padre y entrar en el banquete, en la fiesta. Con esta anécdota o con esta respuesta de Juan Pablo II entendemos que esta situación de coronavirus nos suscita esta pregunta por la historia de la salvación, que es la historia también nuestra, de cada uno de nosotros. Y es la historia de la salvación es la misma historia que es la historia del mundo, de las civilizaciones. Aquí podríamos decir que en este momento sucede como a gran escala lo que pasa a cada uno de nosotros cuando tenemos una enfermedad seria o grave que de repente interrumpe el hilo de nuestra vida y nos dice ¿a dónde voy? Aquello que decía el teólogo Romano Guardini cuando ya era anciano y un niño le detuvo en el parque, un niño le preguntó la hora y Guardini pues se quedó parado y dijo en plan filósofo, ¿qué hora es? Sí, ¿qué hora es en el reloj de mi vida? El niño probablemente no entendería mucho, pero la fuerza que tenía la pregunta queda. ¿Qué hora es en el reloj de nuestra vida cuando sucede algo que detiene nuestra vida? Y ahora podemos preguntar, ¿qué hora es en el reloj de nuestra sociedad, que es la historia de todo el mundo, porque esta pandemia ha tocado al mundo entero? ¿Qué significa en este contexto buscar un antídoto? Claro, no es que ahora vaya a proponeros la fórmula de una vacuna. Eso pues habría que hacerlo en otro contexto y sería pues algo como muy difícil. Y el antídoto, el título de antídoto supone que este virus no es solo una amenaza biológica para la cual están buscando los médicos el remedio, sino que, o una amenaza de salud, podríamos decir, sino que tiene más dimensiones. Esto lo entendemos enseguida porque enseguida vemos que hace falta un antídoto económico, un antídoto político, un antídoto de las relaciones entre los países, porque todo esto entendemos que va a cambiar, aunque no sabemos cómo. Pero todos estos antídotos, y habría una lista grande, son siempre parciales. Puedo conseguir todos los antídotos, encontrar la vacuna, encontrar una receta económica, política, etcétera, y aún así quedarme sin entender algo decisivo. Es decir, aún así quedarme sin entender lo que es la meta del hombre, la plenitud del hombre. Todas estas cosas ayudan a que el hombre florezca en su plenitud. Y la crisis pone también en entredicho lo que es el camino de cada uno, porque nos pone ante la pregunta por la enfermedad y por la muerte, y el camino de la sociedad, porque nos pone también ante la pregunta de nuestras relaciones, de si van a poder seguir o no, y entendemos que podemos perder algo muy grande. Pone la pregunta por el sentido último de la vida. Y ante esto hace falta también, podríamos decir, es el antídoto de los antídotos, porque no responde solo a una parte, sino al todo.
Responde a la pregunta ¿qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de sociedad queremos ser, de comunidad queremos ser? Ese antídoto es contra aquello que está poniendo en peligro la felicidad misma del hombre, su plenitud. Sucediendo en la historia de la salvación. Hay varias respuestas. Cuando uno se coloca ante la pandemia, puede dar varias respuestas. La primera sería decir, bueno, aquí ha sucedido algo que es simplemente un hecho natural. Esto ha sucedido y no tiene más misterio. Siempre ha habido epidemias. El único reto, el único antídoto es un antídoto técnico. Esto sería negar que hace falta el antídoto de los antídotos. Hacen falta antídotos parciales, pero no hace falta un antídoto que se refiera al sentido de la vida humana. Es decir, es eliminar la gran pregunta por el porqué del dolor y por tanto por el porqué finalmente del camino de plenitud humano que este dolor cuestiona. En La peste de Camus, en esta novela que se pregunta precisamente por una epidemia, hay un sacerdote que dice su homilía al inicio de La peste y el protagonista o el héroe de la novela, que como sabéis representa a un hombre con una gran generosidad pero que es ateo, y dice, al principio de las epidemias siempre hay algo de retórica y también al final, cuando ya se está olvidando lo que es la epidemia. Pero durante la epidemia solo queda una actitud, el silencio. Y lo que dice es que lo que hay que hacer es eliminar el sufrimiento. No buscar respuestas ni luces a la pregunta por el sentido, sino eliminar como sea posible, luchar contra la peste. El problema de esta respuesta es que deja la pregunta al final en el aire. El que quiere eliminar el sufrimiento, todo sufrimiento, y no se pregunta, por tanto, por el sentido que pueda tener el sufrimiento, al final crea sufrimiento, porque el sufrimiento es precisamente la falta de sentido. Y emergerá en un momento o en otro, con el dolor físico, con la crisis económica o de relaciones, con la soledad. Al final aparecerá un sufrimiento mucho mayor al que no se puede dar solución. Hay otra respuesta, la segunda, diríamos. Esta primera sería una respuesta de un antídoto técnico. La segunda busca una respuesta en la acción del hombre, lo que nosotros hemos hecho. Somos culpables, podríamos decir, por no haber cuidado los ecosistemas, o por haber sido muy consumistas, o por la globalización. Bueno, el virus puede enseñarnos mucho sobre todas estas cosas, porque verdaderamente la epidemia manifiesta la fragilidad y la pequeñez del hombre. Pero precisamente manifestando la pequeñez nos dice, tú no tienes la culpa de todo. No puedes encontrar solución solamente en tus acciones, en que no ha salido como tú lo habías planeado. Nuestro tiempo se ha olvidado ya de echar la culpa a Dios. Esto era, hace algunos siglos, se inventó la teodicea, es decir, justificar a Dios. El problema del mal, ¿cómo es posible que Dios permita el mal? Hoy en día lo que hay es la antropodicea, es decir, hace falta defender al hombre porque él al final es el culpable al no haber realizado bien sus medios técnicos de que el mal suceda. Por eso la pregunta sobre Dios ni siquiera aparece. Es una visión esta muy propia del hombre moderno y creo que nos ayuda también a entender esta situación. El hombre moderno es aquel que piensa que su época es la última. La palabra moderno viene de moda, de la palabra moda. El hombre moderno es el que dice, esta es la época última, no va a venir ninguna otra época después de la modernidad. De hecho, nos sucede a todos. Ninguno de nosotros querría haber vivido en una época anterior. Normalmente el hombre moderno piensa que su época es la mejor de todas. Por ejemplo, porque en otras épocas no había antibióticos, podríamos decir. No había las comodidades que hay. Lo que esto un poco comunica es la idea de que el pasado ya no nos enseña nada.
solo nos lo enseña el futuro. ¿Y cómo podemos conocer el futuro? El hombre moderno responde con su capacidad de progreso. Al principio se pensaba que era un progreso técnico y moral, pero poco a poco se fue dando cuenta el hombre de que el progreso moral no era tan fácil. El siglo XX nos ha enseñado, como dice, citando a un filósofo, dice Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que el progreso de la rueda al coche es también el progreso del tirachinas a la bomba atómica. Y por tanto el progreso no es simplemente algo que mejora la vida, sino que también puede empeorarla. Hoy en día son famosas no las utopías de un futuro perfecto, sino lo que se llama distopías. Es decir, en nuestra imaginación está la imagen de una catástrofe que viene, porque el hombre de nuestro tiempo, a diferencia del que creía ya ilimitadamente en el progreso, solo cree en el progreso técnico. Fijaos en cuántas películas hay que imaginan mundos destruidos. Podríamos decir que la epidemia nos lo ha hecho esto muy presente, como si hubiera ocurrido. Voy a pasar a la tercera respuesta, que es la respuesta de la fe en el Creador. Es la respuesta de la fe cristiana. Esta respuesta interpreta lo que está sucediendo a la luz de una historia que tiene un origen y una meta, una plenitud. Es una historia que Dios está llevando de su mano. Tenemos mucho en la imaginación el inicio de la historia. Hoy en día se representa por el Big Bang. Claro que esta no es la creación, pero es un poco lo que imaginamos como el momento originario, una gran explosión de luz que fue el inicio del mundo. La fe en la creación lo que nos dice es que ese inicio no es solo algo que empezó el mundo y ya ha desaparecido, sino que está continuamente presente en el mundo. Que en cada momento hay un cierto Big Bang en nuestra historia. Porque Dios no deja nunca de actuar, de generar lo nuevo. Y de hecho, la plenitud de la historia será también un momento en el que Dios hará una nueva creación. Dios no puso la historia en marcha y luego se desentendió de ella, sino que la va dirigiendo hacia su meta. Una meta que el mundo no puede conseguir por sí mismo. Santo Tomás de Aquino decía, si el mundo no tuvo en sí su inicio, tampoco tendrá en sí su fin. Y lo decía para decir que el fin del mundo, el fin en el sentido de lo que el mundo busca, no del final, sino de la plenitud. Esa plenitud es Dios mismo. El mundo no tiene en sí mismo el fin de todos sus deseos, sino más allá de sí, en aquel que lo puso en marcha. Y esto es a lo que nos convoca al creyente esta situación de epidemia. No hay nada que escape a la mano de Dios. No hay nada que escape a su providencia y a su guía. Y por tanto, el gran reto de este momento es entender que la fe en Dios implica creer que somos importantes para Dios y por tanto que Él actúa concretamente en el tiempo. Hay un aforisma de un escritor colombiano, Gómez Dávila, que dice: lo difícil no es creer en Dios, lo difícil es creer que le importamos. Lo difícil no es creer en Dios, es creer que le importamos. Porque lo difícil es creer que Él está mirando por nosotros en cada momento de la vida, que no le escapa nada a su acción. Dios no se ha retirado del mundo para dejarlo ser libre, sino que está continuamente actuando con el mundo para que pueda ser libre, para que pueda tener una libertad que actúa junto a Dios. El profesor Livio Melina, de Roma, cuenta mucho esta anécdota de un escritor oriental, Olivier Clement, que dice que un filósofo que dice que cuando era niño, ya un niño filósofo, se divertía haciéndole preguntas a su profesor de religión y que cuando el profesor de religión
decía que Dios es omnipotente, el niño decía, le preguntó a su profesor, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar? No sabemos la respuesta del profesor, que diría, maldito niño, pero el mismo Olivier Clément decía después que dándole vueltas a esta pregunta, él la responde que sí. Dios ha creado una piedra tan pesada que él mismo no la puede levantar. Y esa piedra es la libertad del hombre. Porque Dios no quiere forzar esa libertad. Pero a la vez, decía Clément, precisamente haciéndose hombre libre dentro de la historia, ha movido esa piedra desde dentro. El mismo Cristo ha levantado la libertad del hombre. Dios desde dentro de la historia ha levantado la libertad del hombre hacia él. Y esto es la historia de la salvación para el cristiano. Un Dios que actúa en sinergia con el hombre. Por tanto, todo lo que está sucediendo es también una llamada, una invitación. Y por tanto, hay también un antídoto. Fijaos también que esta visión de la historia de la salvación no significa que el cristiano se desentienda de lo que he dicho antes, de la historia de la salud, de la economía o de la política, porque la historia es una sola. Dios ha venido a salvar esta historia. Lo que la fe nos da es la clave para seguir luchando por este mundo, no para que este mundo se perpetúe en una felicidad suya, sino para que este mundo dé el salto a Dios, para que este mundo madure hacia Dios. Esa es la vocación del cristiano en el mundo, sabiendo que para dar ese salto a Dios, el mundo tiene que pasar por la cruz y solo así llegar a la resurrección. Y por eso en ese paso de la historia a Dios, en esa Pascua o paso de la historia a Dios, hay también una muerte y hay un lugar para el dolor. Pero un dolor que tiene una flecha y por lo tanto tiene un sentido y por tanto pierde su aguijón. El sufrimiento pierde el aguijón radical que es el no tener sentido. Desde aquí voy a pasar a los 3 puntos, la segunda parte, que son los 3 puntos que os había dicho antes y que están en el título de la tertulia. Un antídoto. Un antídoto significa que es posible en este momento de turbación, de parón, de angustia, de no saber a dónde va la historia y a dónde va el futuro, que es posible sacar de aquí que este momento sea un momento de luz y de madurez. Y las 3 palabras que he elegido, se podrían elegir otras, son sacramento, alianza y fruto. Y voy a tocarlas brevemente y luego pasar a algunas preguntas que podáis tener. La primera es sacramento. Sacramento quiere decir que el sacramento es algo que sucede en el cuerpo, en la materia. Necesita materia. El pan, el vino, el agua, el aceite. Dios actúa a través de las cosas concretas, de la materia que realiza una acción. El agua que se derrama sobre nosotros, el pan o el vino que comemos, el aceite con que nos unge. Todas esas acciones, que son acciones concretas en el tiempo, tienen una palabra del Señor. Y por tanto hay una palabra del Señor también en lo que está sucediendo con este coronavirus. Recordáis que para el evangelista San Juan, todos los milagros no los llama milagros, los milagros de Jesús los llama signos, porque él ve que el milagro no es solo un prodigio, sino una luz. Y tiene sentido, contra lo que decía el libro de la peste, preguntarse por una palabra en esta situación que sucede. ¿Qué palabra? Es una palabra curiosa porque lo que sucede es un gran sufrimiento, una enfermedad que nos toca a todos y que va marcada por la muerte. En la Biblia, la enfermedad y el pecado van de la mano. No es que la enfermedad, no sería correcto decir, es un castigo del pecado en la Biblia. Es más bien, por así decir, el sacramento del pecado. Es decir, manifiesta lo que es el pecado, que normalmente no vemos, que normalmente se nos queda oculto porque el pecador es ciego. En la enfermedad hay una manifestación de lo mal que se vive sin Dios. Y por tanto, a la vez, junto con esa manifestación
que se vive sin Dios, se abre un camino para volver a Él. El sacramento, en este caso, es doble. El sacramento que manifiesta el mal y que a la vez muestra el camino al bien. Es un poco como el sacramento de la penitencia, de la confesión. El otro día salía en las lecturas la imagen de la serpiente en el desierto, alzada para curar a los hombres que estaban muriendo por el veneno de la serpiente. Como que la misma serpiente se convierte al mirarla en fuente de salvación. El mismo sufrimiento, la serpiente al final será Cristo en la cruz, nos ayuda a entender el pecado y a entender el camino de vuelta del pecado. Yo diría que en esta epidemia lo que vemos en primer lugar es el mal del aislamiento, de vivir para nosotros mismos. Porque ahora estamos como viviendo lo que es a lo mejor algo a lo que hacemos sin darnos cuenta. Cuando miramos al otro con sospecha, como un límite o como un enemigo, un peligro de contagio. De alguna forma nos revela lo que sería la sociedad o lo que es la sociedad cuando ve la comunión sospechando de ella. Y otra cosa que nos hace ver este coronavirus, habría muchos más, pero es la importancia que tiene el cuerpo. En esta sociedad en la que hemos perdido el sentido del cuerpo. El cuerpo se ha convertido hoy en una proyección del sujeto. Lo que queremos ser, lo modelamos y tenemos el cuerpo que queremos. Hemos olvidado que el cuerpo tiene un lenguaje que nos precede, que el cuerpo se nos ha dado y que es un lugar de pertenencia a la familia humana. El cuerpo del hombre y de la mujer que generan al hijo indica que el hijo nace ya en un cuerpo que le ha acogido. Esto que se ha olvidado en nuestra civilización ahora aparece de alguna forma como en negativo. Y es una llamada a nuestra libertad para poderlo ver y recuperar. Mostrando lo malo, el virus nos despierta la nostalgia por lo bueno. Y por tanto, es paradójico, pero en este momento también de ayuno de los sacramentos, es un momento para aprender lo importante que es la vida sacramental y el lenguaje del cuerpo de los sacramentos. Por ejemplo, las relaciones por Internet. Ahora estamos conectados porque está este Zoom que nos permite hacerlo. Y podríamos decir que este tiempo nos ayuda a valorar esa riqueza, pero a la vez nos hace experimentar, no es lo mismo. Nos gustaría vernos las caras más directamente. Ahora mismo en mi ordenador veo solo un grupo de los que estáis ahí. Y no podemos tocarnos, participar emotivamente cómo estamos, el interés, la preocupación, la alegría, la tristeza. Entendemos la necesidad de la presencia. Por eso, los sacramentos cristianos no se pueden simplemente sustituir por una misa en streaming, aunque pues, la misa tenga el streaming y el retransmitir la misa pueda ayudarnos a vivirla cuando no se puede, y es algo bueno porque no hay la posibilidad de acudir a ella. Entendemos a la vez que no es lo mismo, que lo esencial falta porque es el tomar el cuerpo de Cristo. De hecho, si podéis participar en la Eucaristía y tener beneficios espirituales viendo la misa por Internet, no es porque la gracia os llegue a través del wifi, sino porque sois miembros del cuerpo de Cristo, porque pertenecéis ya a Cristo en vuestro cuerpo. La gracia os está llegando por el cuerpo, que está asociado a Cristo en el bautismo. El streaming os ayuda a imaginarlo y a vivirlo y tiene esa bondad. Pero nos recuerda a la vez la importancia en el cristianismo de que Cristo se ha hecho carne y ha tocado la carne. La segunda palabra es alianza. Y aquí habla de el virus, y el antídoto contra el virus pasa por la relación entre nosotros, que hoy se ve tan amenazada. Esta es una enfermedad que no toca solo al individuo, sino que muestra la capacidad que tiene la enfermedad de herir las relaciones. En realidad, toda enfermedad no solo destruye nuestro cuerpo, sino destruye nuestro mundo de relaciones. Los enfermos al final se recluyen.
Aquí en nuestra casa de formación, que tenemos enfermos, tienen que estar encerrados en el cuarto, porque si no habría peligro de contagio. Entendemos que la enfermedad ha roto el mundo relacional y esto se ve de una forma mucho más fuerte en la pandemia. Se ha puesto de moda este eslogan, algo parecido, ¿no? Esto lo vencemos juntos. Es un eslogan que puede resultar fácil, porque yo preguntaría, ¿qué significa juntos? Luchar contra un enemigo común es ya algo de unidad, pero no significa que estemos juntos. O es un juntos muy débil, simplemente hay un enemigo común. Pero en cuanto el enemigo se vaya, volveremos a enfrentarnos. Nos uniría, a los que les une un enemigo común, les une el odio, por así decir. Es decir, la pregunta cuando decimos esto lo vencemos juntos es ¿y qué nos une? ¿Y qué nos une? El pueblo de Israel entendía lo que nos une es la alianza. Y la alianza es una alianza que une al pueblo, pero lo une con Dios. La alianza no es un pacto con Dios, atención. Otra palabra para traducir el hebreo berit, que significa alianza, es testamento. El testamento deja mucho más claro que la palabra alianza que es Dios el que lo da hacia el hombre. Es Dios el que inicia el pacto. El pacto es un don suyo. Lo que esto nos dice es que nuestras relaciones son un don. Hoy que las relaciones están amenazadas y parece que las podemos perder por el virus, entendemos, no eran inmediatas. Alguien nos las había dado y por eso las podemos perder y no podemos recuperarlas por nosotros mismos. Es un poco entender que el amor primero viene de Dios y el amor que nos une viene de Dios. Juan Pablo II lo había expresado esto con mucha fuerza cuando dijo en su meditación sobre el don, cuando se preguntaba si Dios podía confiarnos a otra persona, decir, te doy esta persona para ti, para que tú la cultives y para que con ella llegues a mí. Y respondía que sí, que en el matrimonio el hombre es un don de Dios para la mujer y la mujer un don de Dios para el hombre. Lo vencemos juntos, sí. Lo vencemos juntos si acudimos a la fuente de nuestra unidad. Y de esta forma, vencer no será volver a como vivíamos antes. Una vez eliminado el enemigo, cada uno a lo suyo. Cuando Dios envía, cuando Dios permite una situación, porque la historia está en su mano, esta situación es para que nuestra vida se transforme. Todo sufrimiento que viene no nos pide solo volver a como las cosas estaban antes, sino transformar la vida para que nazca el amor. La tercera palabra es fruto. Es la última y con esto terminaré. Y el fruto nos refiere al futuro. El fruto es lo que la planta da cuando ha madurado en un buen terreno y nos evoca la pregunta, ¿qué viene luego? El panorama es complicado porque entendemos que luego vienen problemas económicos y luego vienen problemas políticos y nos inquieta y turba la situación. El cristiano dice, ¿hacia dónde va la historia? ¿Cuál es su futuro? ¿Cómo podemos hacer que el futuro no sea volver a como era todo al principio? El fruto es otra forma de ver el futuro. No verlo como algo que está en mi mano y que yo realizo y que ahora se ha frustrado y por tanto no tengo nada que hacer o buscaré solo una respuesta técnica. El fruto me dice que mi futuro es más grande que yo mismo. Si me sé abrir al sacramento y a la alianza. El fruto es la lógica de la providencia de Dios. La providencia de Dios es hacer junto con el hombre. No es que Dios hace y nosotros somos pasivos, ni que Dios se retira y nosotros hacemos, sino que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Igual que dice San Pablo, uno sembró, otro plantó, otro regó, pero Dios dio el incremento. San Agustín lo aplica a la familia. El padre y la madre que tienen un hijo siembran, riegan
pero es Dios el que da el incremento, da el hijo. Es también esta pregunta por el fruto una pregunta por la palabra, por la presencia de Dios en la historia. Como os decía hoy comentando la palabra Dios, Dios no es una red de seguridad para cuando todo lo demás falla. El creyente no es el hombre miedoso que necesita un seguro de vida porque no se fía de la realidad. Al contrario, es alguien que confía en la fecundidad de las cosas. Confía que hay siempre más. Confía que Dios puede siempre incrementar el bien y que puede incluso transformar el mal en bien. ¿Recordáis la frase de Job? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es una pregunta un poco extraña, porque uno dice, claro, yo acepto los bienes, los males, ¿por qué los voy a aceptar? Pero la cuestión es que es Dios el que da. Si aceptamos de Dios, es decir, los bienes que aceptamos no son regalos que se añaden a mi vida, es mi vida misma. Si Dios nos da el bien de la existencia. Y por tanto, como su bien es tan radical, cualquier otro mal, Él será capaz de transformarlo. Y por tanto, aceptamos también los males, porque sabemos que los transformará en bien. Esta es la idea de Juan Pablo II en la frase que nos inspira en esta cuarentena. El sufrimiento, en el programa del plan de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para suscitar el amor. Esta mirada del fruto nos permite ya, me vais a decir que voy un poco, que me anticipo un poco a las cosas, pero es una pregunta que ya nos podemos hacer. Estamos centrados en la epidemia, en la cuarentena, en la paciencia de este momento, pero a la vez tenemos que ya, el que mira en el fruto es capaz sin miedo de decir, ¿y cómo voy a recomenzar? ¿Cómo vamos a recomenzar? Y no basta decir, bueno, pues aún queda mucho. Hay que empezar a imaginarlo ya. ¿Cómo voy a recomenzar para que mis hijos tengan el fuelle y la fuerza de volver a la escuela y de entender lo que ha sucedido? ¿Cómo voy a recomenzar para que esta ocasión de dolor se pueda convertir en una ocasión de crecimiento? ¿Cómo voy a agradecer lo que tantos han hecho en este tiempo? ¿Cómo voy a agradecer a Dios? ¿Cómo voy a reconstruir? El que mira el fruto tiene ya esta esperanza. Termino. Una última palabra a nuestra Madre María. En ella se unen estas tres palabras: sacramento, alianza, fruto. Ella es la mujer cuyo cuerpo fue tocado por Dios en la concepción de Jesús. Dice Dante, en tu vientre se volvió a encender la llama del amor, que estaba apagada desde el pecado de Adán. Y por tanto nos enseña la capacidad del cuerpo para transmitir la vida y la gracia. Ella es la mujer de la alianza porque entendió que todas las relaciones de su vida venían de Dios, estaban fundadas en Dios, sobre todo la relación con Jesús, que se le dio por el ángel Gabriel, pero también la relación con José, con San José, que le fue dada también por Dios a través del ángel. Y finalmente nosotros como sus hijos, que le fuimos dados por Cristo en la cruz. Entendió la alianza y entendió el fruto, generó al Hijo de Dios. La historia entera, esto me parece que es clave para un cristiano. ¿A dónde va la historia? Podemos decir, la historia se dirige a generar al Hijo de Dios. Dios no terminó la historia en la resurrección y en la ascensión porque quería seguir generando al Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es una gran esperanza. Todo sufrimiento Dios lo quiere para que se pueda generar el Hijo de Dios, para que pueda ocurrir la plenitud de su vida en nosotros. Vivir en María, por tanto, este tiempo. María es como una morada. Hay personas que irradian acogida, que irradian relaciones. María se la ha representado como una casa. Hoy estamos en casa, estamos retenidos en casa, confinados. Entendemos lo que es la casa también como lugar de seguridad. María fue una casa que a la vez estaba abierta al fruto. Así que, si me permitís jugar con las palabras, podemos decir, yo me quedo en casa,
que hoy en día está pues muy de moda, y decir, tal vez mejor, yo me quedo en María. Y así vivir este tiempo como antídoto para que el tiempo de la epidemia sea de crecimiento y de fruto. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre José, por esta luz que nos viene como un torrente. Vamos ahora a continuar la tertulia. Tengo que decir, bueno, pues que todo agradezco mucho a Familias de Betania y de Emaús el empeño con el que se ha ido trabajando esta posibilidad de esta tertulia, y ahora pues algunos jóvenes o personas de Familias de Betania o las que lo deseen pueden ir abriendo alguna pregunta. Le doy la palabra al hermano Javier para que vaya indicando. Vale, muchas gracias. Yo creo que Miguel Ruiz Lucini tiene una pregunta. Entonces, ¿tiene abierto el micro? Vale. Sí. Pues si podemos hacer la pregunta y después silenciar el micro, fenomenal. ¿Se ha cortado? ¿Padre? Miguel, No, no, se te oye. Vale. adelante, Miguel. Miguel, bueno. En el momento clave, los Ruiz Lucini los hemos perdido. En espera de recuperarlos, podemos pasar a otra. Sí, hermano Javier. Sí. Pasamos a otra pregunta. Pregunto. No veo ahora mismo a Rocío. Aquí, pregunto. Ah, Sí, vale, Rocío, sí. adelante. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, lo primero, por esta tertulia. Yo quería hacer una pregunta sobre la palabra sacramento. Entonces, siguiendo su reflexión sobre esta palabra y los audios que nos han llegado diariamente, nosotros, aunque no recibamos el cuerpo de Cristo, nos llega la gracia porque los sacerdotes siguen celebrando la Eucaristía. Y en estas reflexiones también dice que por el bautismo nosotros somos sacramento, porque recibimos un carácter, un sello interior. Y que por ello nuestros actos de caridad son sacramentales. Además, sabemos que todo cristiano por el bautismo es sacerdote, profeta y rey. Entonces yo quería que nos explicara cómo es este sacerdocio bautismal, que no es igual que sacerdocio ministerial, claramente. Y si esto tiene que ver con que nuestros actos de caridad son sacramentales. Vale, muchas gracias por la pregunta. Se me ocurre, para hacerla concreta la respuesta, acudir a un texto de San Agustín cuando habla de la Eucaristía. San Agustín tiene una visión de la Eucaristía, que es luego la que muy rica, ¿no? que recoge muy bien todo lo que es porque la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Todos los sacramentos los entendemos desde la Eucaristía, que es el cuerpo mismo de Cristo presente, cuerpo y sangre de Cristo presentes. Y él dice que en la Eucaristía se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero se hace presente también algo más, eso es decisivo, pero hay algo más, que es que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos también nosotros, unidos al cuerpo de Cristo. Cada uno de los cristianos por el bautismo es parte de ese cuerpo de Cristo. Y ahí está la frase que él usa en uno de sus sermones, dice que cuando nos acercamos a comulgar, dice, recibes lo que eres, recibes lo que tú eres, porque recibes el cuerpo de Cristo y tú eres cuerpo de Cristo, les dice. Y les dice, ahora transfórmate en lo que has recibido. Es decir, recibes lo que eres y a la vez todavía no lo eres plenamente,
transfórmate en lo que has recibido. Es una frase preciosa para la comunión. Y en otro momento dice, cuando nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, amén, él dice, ¿qué estás diciendo cuando dices amén? No solamente amén, este es el cuerpo y la sangre de Jesús, sino algo más. Eso lo estás diciendo, pero algo más. Estás diciendo también, yo estoy llamado a vivir como ha vivido Cristo. Por eso dice, vive de forma digna con el cuerpo de Cristo. Entonces, esta sería un poco la gran respuesta es, somos cuerpo de Cristo. Recibe lo que eres, transfórmate en lo que recibes. Lo somos por el bautismo. El bautismo lo que ha hecho ha sido incorporarnos a la Eucaristía, hacernos parte de la Eucaristía. De este modo se puede hablar de la Eucaristía de dos formas. Una, lo que es la Eucaristía como recibir su cuerpo cuando vamos a misa, y otro, la Eucaristía como, diríamos, el fundamento de lo que es toda la Iglesia, como los cimientos del edificio de la Iglesia. Entonces, en el primer sentido, ahora estamos sin Eucaristía porque no podemos ir a recibirla, no podemos ir a comulgar. Pero no en el segundo sentido, porque la Iglesia sin Eucaristía sería como un edificio que le quitas los cimientos y se cae todo y no existe. La Eucaristía fundamenta la Iglesia. Esa es la importancia de que el sacerdote siga celebrando, actualizando el sacramento, el sacrificio de Cristo y por tanto la Eucaristía. Y por tanto está creando la Iglesia. También se dice que la Eucaristía hace la Iglesia. No solamente la Iglesia celebra la Eucaristía y nos la da, sino que la Eucaristía misma construye, edifica la Iglesia. Entonces os está edificando a vosotros en este tiempo. Es verdad que no podéis comulgar y eso es un gran dolor porque es eso lo que os va transformando también y dando la gracia sacramental de la Eucaristía. Pero esa gracia os llega porque sois cuerpo de Cristo y podéis seguir diciendo en este tiempo, como una especie de ayuno, transfórmate en lo que recibes. Al final, es una idea que ha cultivado mucho el Papa Benedicto XVI, es que la Eucaristía no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo, sino algo que viene de Dios, que recibimos por Cristo, y que tenemos un poco el peligro en la Iglesia, decía él, de creernos que es como algo que ya está ahí, está siempre ahí, es nuestro derecho, mientras que estamos naciendo de ahí. Nadie tiene control sobre las fuentes de su propio nacimiento. La Eucaristía son las fuentes de nuestro nacimiento. Y el no poder acudir a ella puede ser una bendición para recordarnos esto, que no está en nuestro poder, que no es un derecho en el sentido de algo que yo cuando quiera voy y lo recibo y lo tomo, sino que tengo que recibirlo y lo recibo por un don de Dios. Y esta lógica de la Eucaristía se convierte en la lógica de todas mis acciones. Por eso lo que decías, lo que preguntabas de la acción sacra, nuestras acciones pueden ser sacramentales. Si aprendo que cuando yo obro estoy respondiendo a una llamada de Dios que actúa en mi deseo, que me está llamando a Él. Y cuando obro estoy caminando hacia Él, edificando el reino de Dios. Y por eso vuestra vida ahora, en este momento de prueba, estáis ofreciendo vuestros cuerpos, que es a lo que el sacerdocio común de los fieles le toca, ofrecer vuestros propios cuerpos. El sacerdote ofrece el cuerpo de Jesús, vosotros ofrecéis vuestro propio cuerpo en el cuerpo de Jesús. Muchas gracias. Ahora sí, yo creo que Miguel Roy Lucini tiene una pregunta, se ha vuelto a conectar. Miguel, cuando quieras. Gracias. Gracias, hermano. Lo primero, darle las gracias, padre. ¿Me oye bien? Sí. Quería darle las gracias, lo primero por la ponencia, pero yo quería preguntarle. Ha hablado, sí, de que estamos separados, de que no tenemos la opción de recibir el sacramento de la comunión, por ejemplo, y muchos otros sacramentos, porque por seguridad por un lado, pero también nos han dicho, mantén la relación con Dios, mantén la oración, pero en el trajín del día a día, cuando has perdido ese contacto tan necesario de la relación humana, que es el contacto humano, una vez que se ha perdido, ¿cómo podemos comprender
cómo podemos mantener la relación, una relación que se supone de amistad, de trato, cuando mediante la oración, que es lo único que nos queda, la oración y los sistemas telemáticos, mantener la fe, la unión, la vida propia sacramental, cuando al menos en una casa, yo estoy pensando en mi caso concreto que somos muchos, es difícil encontrar un rato de silencio, es difícil encontrar un momento donde poder realmente estar quieto, sentado, centrado en medio del trajín del día a día, cuando no tienes ese apoyo tan necesario que te das cuenta, vamos, que nos hemos dado cuenta ahora de lo importante que es del sacramento, del mero hecho de moverse, aunque sea a una capilla, a una iglesia, a misa, una vez que hemos perdido esta relación, el cómo mantener esa relación con Cristo, esa fe. Muy bien. Realmente es un tiempo de prueba en todo. Hay personas que están viviendo este tiempo en mucha soledad y, por tanto, podríamos decir que es un tiempo como de retiro, de detenerse, de poder leer más. Decir esto a otras personas es casi de risa, porque es lo contrario. Parece como que cuando hay sobre todo mucha gente en casa y luego cuando se repiten a veces las reuniones o porque la informática permite también y a la vez llena el tiempo y parece que quita la posibilidad de un tiempo de silencio con Dios. Yo creo que al final, después de entendiendo la dificultad del momento, uno al final dice, la oración, ¿qué es la oración? Es amistad con Dios, es tratar de amistad con Él. La primera regla de la amistad es adaptarse a los tiempos del amigo. Es muy simple, pero creo que es la clave. ¿Cuáles son los tiempos que Dios tiene para mí ahora? Pues ese es el lugar donde Él me quiere encontrar. No lo voy a encontrar en otro sitio. Si pudiese irme y escapar de casa y a lo mejor pues iba allí a un sitio perfecto y no estaba allí el Señor. El Señor nos quiere encontrar ahora donde estamos y adaptarse a sus tiempos es la clave de este momento. Creo que por eso es la cuestión de vivir el momento presente y tratar de entender su presencia en cada una de nuestras acciones, lo que estamos haciendo. Después, a esto, para ser concreto, añadiría el buscar momentos de oración común. No es fácil, pero ahí sí que puede haber más, ya depende también de los hogares, pero muchas familias están ahora practicando el rosario diario juntos, gracias a la iniciativa de Familias de Betania, guiadas por el Padre Paco, y es un momento en que hay una oración común, una oración en voz alta, esto también nos ayuda porque nos dice que en la oración se ponen en juego nuestras relaciones. Así que diría lo de la Biblia, ¿no? Hay un tiempo para edificar, hay un tiempo para destruir, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para recoger. Para vosotros este no es un tiempo para estar solo, sino para estar juntos. Dios está ahí. Gracias, Padre. Muchas gracias. La siguiente pregunta la tiene Miguel Trías. ¿Se oye? Sí, adelante. Muchísimas gracias, Padre Granados, por la conferencia. Y, le quería preguntar, ¿es posible en este mundo herido, que estamos todos heridos por el pecado original, llegar a realizar pues, una alianza plena, en plena comunión con Dios o en plena comunión en Familias de Betania, con nuestros familiares, con nuestros amigos? Muchas gracias. Miguel, a esta pregunta creo que responde lo que la Iglesia ha enseñado sobre el sacramento de la penitencia. Hay un sacramento que es el sacramento del regreso y Cristo lo instituyó
porque sabía de la fragilidad del hombre y porque quería no solamente que entendiésemos el bien que nos ha dado, sino que entendiésemos que su bien es capaz de superar a cualquier mal, de transformar el mal en bien. Esta es la clave, y para esto tenemos también un sacramento, que es un sacramento en el que la materia es nuestra miseria, en parte, nuestros pecados confesados y perdonados por Cristo. Esto quiere decir que la pregunta que has hecho, ¿qué significa perfecto? Perfecto significa regresando, convirtiéndose. La vida del cristiano es siempre y en cada momento de ella una conversión, que significa volverse de lo mío y volverse hacia Dios. Y esto hay que estarlo haciendo cada momento. Por tanto, la perfección es el que se está continuamente convirtiendo. Los santos no son aquellos que dicen ya está todo, ya me he transformado en Cristo, ya he transformado mis relaciones, sino que cuanto más santo se es, más se siente la necesidad de ser transformado. Incluso. Porque más se siente que en el fondo la medida no es mi miseria y el ideal que yo tengo. La medida es el don que Dios me quiere dar. Y esto es decisivo. La medida es su don, su regalo. Y por tanto, preguntarnos sería a lo mejor decir, bueno, pues ya lo vivo todo perfecto, podría ser un engaño. Cristo nos pide la transformación porque nos quiere dar siempre más. Y este es el horizonte del fruto, del crecer. El tiempo de la epidemia es un tiempo también de esto, en que es el sufrimiento y el dolor el que nos está devolviendo a Dios. Y este sufrimiento nos ayuda a ver nuestro mal y nuestro pecado y a convertirnos de él. Desvela nuestro pecado y tenemos que verlo también como un tiempo en que Dios nos llama a volver a él, a través de este mal que está sucediendo. Hay un padre de la Iglesia, Orígenes, que dice que cuando Dios creó el mundo ya sabía que el hombre pues, no iba a ser muy obediente a sus leyes y se daba cuenta de que las cosas pues, no estaban muy seguras, ¿no? Que aquello era un poco frágil. Y entonces, dice Orígenes, por esto la Biblia no dice, dijo Dios que era bueno, sino vio Dios que era bueno, dice Orígenes, porque todavía no lo quería decir, porque había que esperar a ver lo que el hombre hacía y a ver cómo volvía a él. Lo vio porque el que ve a lo lejos y vio que al final era bueno. Creo que esta es la mirada de Cristo, el dar un horizonte y decir, caminemos con nuestros defectos. Hoy ahora en la vida de familia tendréis un montón de momentos de depresión, de rencillas, de miedos, de angustias, de todo. Y el mayor peligro no es el caer, sino el diablo nos espera siempre al rebote, en el desánimo. Caemos y luego, pues es que ya no puedo. Y tiramos la toalla. Es la confianza en que su gracia es una gracia perdonadora. Y esto me parece decisivo. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. La siguiente pregunta la tiene Teresa García de Santos. Cuando quieras, Teresa. Hola, padre. Bueno, muchas gracias por la ponencia. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Gracias. Padre, yo quería preguntarle en relación con la palabra futuro. Y el caso es que, justo estos días sobre todo los primeros, como que me di cuenta, y yo creo que es como algo general un poco de todos, que el futuro no es cierto, que sí que lo habíamos tomado como cierto en alguna manera, pero que no lo es, ¿no? Pero a la vez me he dado cuenta también que vivo mucho en el futuro, en el día de mañana, en hacer planes, sin planificar mucho, ¿no? Sobre todo mirando hacia adelante. Entonces, mi pregunta es que, ¿cómo preparar el corazón para vivir ahora? O sea, como no tenemos certeza de lo que viene después, no podemos poner nuestro corazón ahí. Entonces, ¿cómo vivir en el momento presente? O sea, ¿cómo cómo educar nuestro corazón para que viva en el momento presente? Y si esto precisamente no tiene que ver con, usted, padre, hablaba cuando hablaba de la palabra futuro, hacía referencia al texto de La peste de Camus, y entonces al final decía, y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto. Entonces, vivir en el presente no implica de alguna manera también renunciar
a todo lo que, a todo el futuro, a los planes en general. Gracias, Pedro. Gracias, Teresa. Y creo que la pregunta nos toca muy de cerca porque el futuro es esencial para el hombre. Vivimos en el futuro, es lo que distingue al hombre, en cierto modo distingue al hombre de los animales, el que siempre está proyectando, y cuando nos quitan el futuro se reduce nuestra vida muy, muy drásticamente. De hecho, cuando ya no hay ningún futuro es la muerte. Y es tal vez la definición, ¿no?, de la muerte, que ya el futuro aquí no queda más. Y este tiempo por eso es difícil, porque bueno, podemos imaginarlo, podemos empezar a pensar, pero como proyecto nuestro, por lo menos personal y de la civilización nuestra, de la sociedad nuestra, queda como en entredicho. ¿Qué va a pasar ahora? Y la pregunta nos toca en el corazón del humano, que es la capacidad de ilusionarse por lo que viene, de tener ilusiones en la vida. Creo que aquí es donde ayuda el entender el tiempo del fruto en vez del tiempo del proyecto, que era esta la idea que quería comunicaros escribiendo sobre el futuro. El tiempo del fruto es un tiempo que sucede en el presente. No tengo que huir del presente para ir a lo que está por delante. Es un futuro que viene a través del presente. Y por eso se puede vivir, el presente está madurando algo, esta sería la clave. La paciencia que estáis teniendo ahora, cuando uno se centra en lo que hace, cuando lo hacéis poniendo el corazón, cuando se edifica la comunión, en todo ello está madurando algo que va a ir más, que va a permitir un futuro bueno. Está madurando algo. La imagen es la de la mujer que da a luz y la del amor esponsal que genera un hijo. Ese futuro es el futuro de un fruto. Los padres tienen un hijo amándose, no tienen que huir del presente, de su amor, para concebir el futuro del hijo, sino que es entregándose totalmente al presente del amor mutuo, en este caso en el acto conyugal, que ahí va a venir el hijo, y va a venir con toda la dignidad de hijo. Es decir, ahí tenéis como ejemplos de un futuro que viene por plenitud del presente y no por huida. Creo que es un momento para aprender este nuevo tiempo, que es un tiempo que requiere este dolor, porque el parto también y el generar un hijo y el educarlo es un momento de dolor. La clave es esa. Al final, la fe en que Dios está actuando y haciendo que el presente dé más de sí. Eso que ocurre ya en las relaciones humanas, que no es, pero que a través de eso ahora entra el Creador en ese presente para hacer que dé fruto. El tiempo del fruto es el tiempo de Dios. ¿Cómo vivirlo? Pues es un tiempo de dolor, ciertamente, porque nos obliga también a cambiar nuestros planes, a renunciar a muchos de ellos, o por lo menos a ponerle un signo de interrogación. Nos obliga a esa flexibilidad, ¿no?, para amoldarnos a otras posibilidades. Y creo que de este modo, si aprendemos a vivir el tiempo del fruto, nos ayudará a madurar y a crecer. Muy bien. Ana Bresel tenía una pregunta. Cuando quieras, Ana. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar también un poco, o sea, con esta relación del presente, del futuro, o sea, viviendo la situación presente y siendo realistas, pues, o sea, se está poniendo un poco duro en el aspecto económico. O sea, hay muchas familias que lo están empezando a pasar mal y eso, o sea, genera cierta inseguridad. ¿Cómo podemos, o sea, también por el sentido de la responsabilidad que lleva consigo, cómo podemos enfocarlo de una buena manera, todas estas inseguridades que nos pueden ir surgiendo ahora? Pues Ana, gracias también por la pregunta. A mí lo primero que me viene es la misma, el poder vivir este tiempo con tranquilidad. Por un lado, es la confianza en la providencia. Es decir, se trata, en un cierto modo,
de un momento en que no podemos hacer mucho, en que lo que es la praxis, ¿no?, el actuar, no está dado. Le pasa un poco esto al enfermo, ¿no? Como dice, ¿cómo puede el enfermo, qué hace el enfermo que está prostrado, ¿no?, y que no está en la cama, no puede hacer cosas? Y sin embargo, ¿está activo? ¿Puede estar activo el enfermo? Sí. El sufrimiento también es activo. Es un tipo de actividad en la que podemos poner el corazón. Es un tipo de actividad que el mundo de hoy no valora mucho. El marxismo tuvo la inspiración en aquella frase de Marx que dice: durante mucho tiempo la filosofía se ha ocupado en interpretar el mundo, en contemplarlo. Ahora ha venido el momento de transformarlo. Y hemos llegado un poco a esa idea. El hombre verdaderamente es hombre cuando hace, cuando realiza cosas. Y hemos olvidado ese otro elemento de la acción, que es el sufrir para que madure una relación. El aceptar las cosas que vienen como un don originario que no hemos hecho nosotros y que se nos ha dado. Puede ser un tiempo, luego a lo mejor viene un tiempo más concreto para desarrollar más iniciativas entre otras cosas, de ayuda a los necesitados, pero también de proponer un modelo económico que sea adecuado con la dignidad de la persona, el crear minorías creativas que sostengan y que permitan compartir bienes o producir bienes. Pero ahora a lo mejor es el momento de entender que en el sufrimiento hay una acción, que el sufrir es un modo de actividad humana radical, que está de alguna forma anterior a nuestro hacer mucho. Y bueno, luego lo otro que diría, que la clave que siempre hemos visto para estos grandes problemas que nos ocupan es la de las minorías creativas. No vamos a solucionar el gran problema de la economía mundial ni nacional, pero podemos inventar formas de vivir juntos en que entendamos una economía, como decía Benedicto XVI, que esté basada en el don. Y esto se puede realizar también en prácticas concretas. Pero eso ya sería la respuesta una vez que pase este tiempo y podamos empezar a imaginar y a actuar con el momento lo que nos pida el siguiente momento. Si tenemos tiempo, María Callís tenía una pregunta. María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la charla. Un poco a nivel de conclusión tendríamos que pensar en recuperar la presencia de Dios en la sociedad, recuperar esta alianza, pensar en cómo recuperar esta alianza, centrándonos en intentar convertirnos nosotros en el cuerpo nuestro en sacramento para establecer una comunicación con Dios que nos ayude a descubrir de qué manera nos tenemos que preparar hoy, en qué tenemos que centrarnos hoy, descubrir qué es lo importante hoy para cuando acabe la pandemia, estar preparados para buscar nuevas maneras de hacer presente Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones de amistad. Gracias, María. Yo insistiría en lo que hemos dicho antes sobre las minorías creativas. ¿Qué significa al final? Porque la idea de las minorías creativas aparece precisamente cuando Benedicto XVI reflexiona sobre la secularización y la falta de Dios en la sociedad. La pregunta que le hacen cuando él va a la República Checa, que es uno de los países de Europa con menos práctica religiosa, y le preguntan cómo es posible, ¿no? ¿Cómo hacer para que Dios vuelva a estar presente? Porque el problema de hoy es ese precisamente, no que Dios esté ausente, porque está presente lo religioso, por así decir, como una dimensión del misterio, de lo esotérico, no sé, de algo que cada uno encuentra dentro de sí. La crisis es que Dios se haga presente en las relaciones que vivimos, que se haga presente en nuestros vínculos, y a partir de ahí que vaya llenando
las formas humanas de vivir, el trabajo, el ocio, las celebraciones. El camino, creo que esta pandemia nos lo confirma, el camino de las minorías creativas que llevamos en Familias de Betania con bastante tiempo practicando. Porque lo que nos hace ver es la llamada de Dios a hacerse presente en las relaciones concretas. Entonces, yo creo que es las dificultades que pone este tiempo de pandemia, sobre todo mostrando la fragilidad de nuestros proyectos y mostrando el don que hay en todo lo que tenemos, el don de la salud y el don de las relaciones entre nosotros, el don del contacto, el don del abrazo. Es como una llamada, lo has recibido. No has recibido solo una luz interior, no has recibido solo una palabra que te consuela el corazón, no has recibido solo un sentido interno que cultivas allí separado de todos. Has recibido tu cuerpo, has recibido tus relaciones en la familia, has recibido tu trabajo. Y si lo has recibido, Dios tiene que estar ahí. ¿Y cómo lo haces? Busca a aquellos que quieren cultivarlo juntos y empezad, como decía el poeta latino, admira los campos grandes, pero cultiva uno pequeño. Pues eso nos toca. Admiremos los campos grandes, que son para abrir la boca y sin embargo cultivemos uno pequeño, es decir, aquel nuestro. Diría. Gracias. Muchas gracias. Padre Juan Antonio, no se le oye. Muchas gracias. Vamos a terminar, que ya no queremos agotar más a Padre José, que tendrá que seguir grabando palabras para estos días. Y agradecemos muchísimo de corazón la luz que nos ha dado. Gracias, Antonio, y gracias a Emaús, a Familias de Betania, a todos vosotros. Seguimos, os recuerdo como he acabado antes, me quedo en María. Bueno, pues con María nosotros también nos quedamos. Y antes de terminar, le damos un momento la palabra a Ángela del Pin. Hola, padre, muchísimas gracias por esta palabra, yo creo tan necesaria. Y nada, brevemente comentar los próximos eventos de Emaús. Este sábado, en un principio íbamos a tener un libro fórum, pero para poder exprimir más el libro lo vamos a tener que posponer un poco, pero en su lugar vamos a tener el testimonio de Tertulian Langa, que es el abuelo del padre Joan, es un pedazo de testimonio, y esto a las 7:30. Luego el domingo será el filandón de Familias de Betania, que os animamos a participar si todavía no os habéis apuntado, y podemos compartir todos los dones que sabemos que Dios nos ha dado. Y luego ya para la Semana Santa también se están preparando cosas para poder vivirla juntos y os iremos diciendo así. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, también. Y nada, y terminamos con María. Y luego el Padre José nos puede dar la bendición que nos llegará rompiendo las distancias. Y llegará también a Houston, que nos acaban de mandar un saludo vía chat desde allí, muy agradecidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de nuestras familias, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Buenas noches. Gracias, Padre José. Gracias, Emaús. Gracias, familia de Betania. Gracias. Gracias, familia Pastor. Adiós. Gracias, José.